Haciendo esa. Hola a todos, muchas gracias por su tiempo, gracias por conectarse a este webinar. Estamos aquí hoy para compartirles nuestro outlook económico, que creo que llega en un muy buen momento, luego de que esta semana pues ha sido como una montaña rusa en temas comerciales. Antes de iniciar, les recuerdo que vamos a estar tomando sus preguntas a lo largo de esta conversación. Tienen un icono en su pantalla de Zoom donde pueden ir escribiéndolas y si no las contestamos durante la conversación, lo haremos al final. Me gustaría comenzar esta presentación haciéndoles un recuento de lo que ha sucedido en las últimas semanas. Perdón, denme un segundito. Ya, perdón, una disculpa. Como ustedes saben, las últimas semanas fueron muy movidas en temas comerciales. Hemos tenido la amenaza arancelaria del 25% a todos los productos importados desde México, desde que empezó la administración de Donald Trump, o sea, desde hace 6 semanas y media. Aunque parezca más tiempo, Donald Trump lleva en el poder nada más 6 semanas y media. Esta amenaza que hizo justo cuando entró al poder de 25% a todos los productos para México y Canadá, después anunció una pausa que duró todo febrero y luego este martes entraron en vigor. Sin embargo, solamente duraron 2 días. Ayer se anunciaron, por un lado, excepciones para la industria automotriz, ya que General Motors, Ford y Stellantis pidieron a la administración de Estados Unidos que realizara excepciones para este sector, pero luego hoy, luego de la llamada que tuvo la presidenta Sheinbaum con Trump, pues se acordó una nueva pausa hasta el 2 de abril, cuando se espera que justo en esa fecha la administración de Estados Unidos anuncia ahora los llamados aranceles recíprocos, que les voy a platicar de estos más adelante. Eh, es importante que Trump todavía no ha mencionado que esta misma pausa también va a ser para los productos que importan de Canadá. Aquí hay que recordar que cuando Estados Unidos anunció los aranceles a inicios de esta semana, el gobierno de Canadá respondió con el anuncio de un arancel del 25% también a productos pues relativamente limitados o no de mucha exposición de Estados Unidos, que iba a entrar en vigor desde ese mismo día. Y luego dijo que iba a poner otro 25% a las exportaciones, perdón, a las importaciones estadounidenses más importantes, como por ejemplo camiones, maquinaria, aluminio y acero, y que este se aplicaría dentro de 3 semanas. Entonces, Canadá sí respondió con represalias y hasta el momento Estados Unidos no ha anunciado que esta pausa que le otorgó a México también sea para Canadá, ¿no? Eh, Me gustaría ahora poner un poquito en contexto el comercio entre México y Estados Unidos. México con datos a finales de 2024, pero siguen más o menos esta tendencia en los primeros meses de este año. Es el mayor socio comercial de Estados Unidos, ¿no? Sus importaciones, las importaciones que hace Estados Unidos de México son de alrededor de 506 mil millones de dólares. Para que lo tengan como proporción. México representa más o menos el 15% de las importaciones estadounidenses, mientras que el 82% de las exportaciones de México son para Estados Unidos, como pueden ver en la primera gráfica de la izquierda. Ahora, como pueden ver en la gráfica de la derecha, el comercio entre ambos países, entre México y Estados Unidos, ha crecido significativamente en los últimos años, así como también el déficit comercial de Estados Unidos con nuestro país. Razón que, como saben, es una de las principales que menciona Trump como razón para la imposición de los aranceles, ¿no? Sin embargo, aquí es importante mencionar que este crecimiento en el déficit o este crecimiento en el comercio que ha tenido México con Estados Unidos se ha dado en gran parte por la guerra comercial que nuestro vecino empezó a implementar con China desde hace algunos años, ¿no? Ya que en este sentido, pues México ha logrado sustituir a China en productos específicos que antes este país asiático exportaba hacia Estados Unidos. Dado los aranceles que Estados Unidos le puso a China, México ha sustituido esas exportaciones y en gran parte por eso se ha incrementado de manera sustancial el comercio internacional entre México y Estados Unidos, ¿no?
Ahora hay que recordar que este incremento en el comercio tenía como objetivo inicial fortalecer a a la región de Norteamérica en el nuevo contexto de la reorganización de las cadenas de suministro, ¿no? Ahora, ¿cuál es el escenario base sobre la amenaza de aranceles en contra de México que actualmente sigue sobre la mesa? Nosotros en GBM creemos o vemos como nuestro escenario base, que esta pausa que se dio hoy va a prevalecer incluso después del 2 de abril. Y creemos esto por diferentes razones, ¿no? Número uno, por las negociaciones que siguen en curso. Como recordarán, los funcionarios mexicanos estuvieron gran parte de la semana pasada en Estados Unidos y siguen negociando con representantes de la oficina o de la administración de Trump y se han enfocado en alinear esfuerzos en seguridad fronteriza, también colaboración en la fuerza laboral o en el tema de migración, y han abordado temas como el del fentanilo y el tráfico de drogas. Entonces, han apoyado estos objetivos que tiene la administración de Trump, tanto en seguridad fronteriza como en iniciativas conjuntas en materia laboral, ¿no? En específico, hay que recordar que las acciones de México han sido, por ejemplo, que ha enviado a más miembros de la Guardia Nacional a la frontera, también ha anunciado la extradición de 29 narcotraficantes a Estados Unidos, entre otras acciones, ¿no? Y creemos que esta alineación del gobierno de México al de Estados Unidos o a las prioridades que tiene el gobierno de Estados Unidos van a continuar. Por ejemplo, durante algunas conferencias matutinas, la presidenta ha mencionado que ya se está analizando imponer mayores tarifas a las importaciones chinas, tal como lo ha hecho Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto te habla de la alineación que está teniendo el gobierno, ¿no? Ahora, la segunda razón por la que creemos que la pausa va a continuar es por la profunda integración de las cadenas de suministro que hace que los aranceles sean perjudiciales no nada más para México, sino también para Estados Unidos. Digo, seguramente ya lo han escuchado en varias ocasiones en diferentes foros, pero en definitiva pensamos que los aranceles implementados, ya sea 25% o incluso en menor medida, pueden ocasionar un efecto inflacionario en Estados Unidos, generar un menor crecimiento, tanto en Estados Unidos como en México, y obviamente también generar una política monetaria más restrictiva, ¿no? La integración la podemos ver incluso en esta tabla que tenemos aquí a la izquierda. Aquí les queremos mostrar los sectores más expuestos a los aranceles por su orden de relevancia. Y en primer lugar, como pueden ver, están los vehículos y autopartes, ¿no? Este es un sector que sufriría bastante con los aranceles. Como ejemplo, es sencillo mencionarles que las autopartes, por ejemplo, cruzan la frontera hasta 8 veces antes del ensamblaje final, ¿no? En consecuencia, pues los aranceles podrían significar pérdidas importantes para empresas estadounidenses en México, como por ejemplo Ford, General Motors y Stellantis, que fueron exactamente las empresas que solicitaron a la administración de Estados Unidos la exención en este tipo de aranceles, ¿no? Ahora, en una segunda tabla, en el siguiente slide, podemos ver justo en este sentido y en el mismo tema de los vehículos, cuál es el porcentaje de la producción de los automóviles de la región de Norteamérica que se hace en México versus la producción que se hace en Estados Unidos y Canadá. Y como pueden ver, la proporción que tiene México en la producción dentro de la región se ha incrementado sustancialmente en los últimos años, mientras que la proporción tanto de Estados Unidos como de Canadá se ha reducido, ¿no? Entonces, esto quiere decir que México ha ganado relevancia en la producción automotriz dentro de la región y eso hace complicado pensar que los aranceles continúen o que se vuelvan a implementar, ¿no? Y finalmente, otra razón por la cual pensamos que la pausa en los aranceles prevalecerá es porque Trump ha enfrentado presión de asociaciones estadounidenses, de la Cámara de Comercio, de empresas y gobernadores, y de empresas privadas también, ¿no? Em, Hemos escuchado o hemos visto varios comunicados que han presentado diferentes asociaciones a la administración de Estados Unidos mencionando los efectos que pudieran tener los aranceles a sus industrias, ¿no? Entonces, obviamente están preocupados por la competitividad y como pueden ver en este mapa, hay algunos estados con mayor exposición a los aranceles
que claramente son políticamente importantes para Trump, ¿no? Ahora, no obstante, y a pesar de la pausa obtenida el día de hoy, las últimas semanas nos han demostrado que es muy probable que la incertidumbre en la relación comercial continúe, ¿no? Aquí hay que recordar que este arancel del 25% no es el único sobre la mesa. Si podemos pasar al siguiente slide, Isa, por favor. Tenemos varios otros varias otras amenazas sobre la mesa por parte de la administración de Estados Unidos, como por ejemplo la amenaza del 25% de arancel al acero y al aluminio, ¿no? De la cual creemos que el riesgo es medio para México porque la razón de estos aranceles es el déficit comercial, pero este es uno de los pocos sectores en los que Estados Unidos tiene superávit con México, ¿no? Como pueden ver en esta tabla, aquí tratamos de poner todas las amenazas, las investigaciones y los aranceles que ya ha puesto la administración de Trump, que los que ya ha puesto son únicamente los aranceles hacia China, ¿no? Los adicionales del 10%. Ahora, otro tema que puede impactar a México es que el primer día en el que entró Donald Trump a su mandato, emitió un memorándum que llamó American First Trade Policy, en el cual ordenó a múltiples agencias federales que le presenten recomendaciones sobre 23 temas antes del 1 de abril de este año. Estos incluyen la revisión del TIMEC y la participación de Estados Unidos en el tratado. También incluyen las causas del déficit comercial anual de Estados Unidos, los impactos de la migración ilegal y el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos. También el acceso de empresas estadounidenses a contratos gubernamentales y también pide investigación sobre todos los aspectos que tienen que ver del comercio con China, ¿no? Entonces, aquí les ponemos las fechas límite para varios de estos aranceles. Las que tenemos marcados con rojo son los que creemos que van a afectar más hacia México o que podrían afectar más. Entonces, si bien es cierto que hoy estamos en una pausa, la cual en definitiva es positiva, hay otros aranceles sobre la mesa todavía que nos hacen pensar que si bien nuestro escenario base no es de una guerra comercial entre México y Estados Unidos, y si bien nuestro escenario base no es de imposición de aranceles, es un hecho que todas estas amenazas que siguen sobre la mesa van a generar incertidumbre en la relación comercial y esto pudiera generar cierto impacto hacia las inversiones a la región, ¿no? Ahora pasemos a la revisión del USMCA y del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que como saben también está sobre la mesa porque tenemos una revisión pendiente para 2026, revisión que por todo este movimiento de amenazas arancelarias, pues prácticamente que ya está comenzando la renegociación, ¿no? O la revisión. Aquí nada más comentarles, ya lo hemos platicado en otros webinars, pero comentarles cuál es el timeline específico que tenemos em, en este tema de la revisión del USMCA. Hoy en día, el tratado está vigente hasta 2036. En julio del próximo año, las tres partes, Estados Unidos, México y Canadá, se van a reunir para decidir si quieren continuar con el tratado después de 2036 o si la vigencia se queda hasta ese año. Si deciden revisarlo, entonces el tratado se posterga o la vigencia se extiende hasta 2048, como pueden ver en el slide, y las revisiones se van a hacer cada 6 años. Sin embargo, si deciden no continuar con el tratado sigue vigente hasta 2036, pero con revisiones anuales, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque si la administración de Estados Unidos decidiera no revisar o no reiterar el tratado el próximo año, esto no quiere decir que el tratado se acaba, pero pudieran tener revisiones cada año y así pudiera amarrar las negociaciones que tienen tanto con México como con Canadá, ¿no? En nuestro escenario base es importante comentar, nosotros creemos que el tratado va a continuar, pero que las negociaciones sí pueden ser complicadas en algunos temas, ¿no? Entonces vamos a tener meses con mucho movimiento por esta revisión del tratado que tenemos para 2026, ¿no? Entonces, una vez planteado este escenario
de comercio internacional, de amenazas arancelarias que tenemos, claramente nos han marcado un riesgo a la baja hacia nuestro estimado de crecimiento económico, ¿no? Nosotros tenemos un rango para el crecimiento económico 2025 entre 0.5% y 1.5%, ¿no? No lo hemos revisado derivado de estas amenazas arancelarias porque, como les he comentado, nuestro escenario base es que no se implementen los aranceles por un tiempo prolongado y entonces eso hace que los riesgos a la baja para nuestro estimado esté contenido, ¿no? Sin embargo, en definitiva, los riesgos continúan sobre la mesa. Hemos visto datos económicos relevantes que muestran cierta desaceleración en los sectores de la economía mexicana. Ya tenemos los datos al cierre de 2024 y empezamos a tener algunos datos para inicios de este año. Hemos visto que, por ejemplo, la creación de empleo formal se ha desacelerado. Si bien sigue siendo relativamente fuerte, sí se ha desacelerado. Hemos visto también indicadores de la industria con cierta desaceleración. Y si bien el sector de servicios continúa relativamente resiliente, también marca una desaceleración, ¿no? Hay indicadores líderes importantes dentro de los indicadores que nosotros seguimos. Uno de ellos es bien importante, es el indicador del IMEF de manufactura y de servicios, lo cual nos marca la expectativa que tiene la industria en estos dos sectores hacia adelante. Y ambos índices están en terreno de contracción, lo cual nos dice que la expectativa no necesariamente es positiva, ¿no? Entonces, en definitiva, les diría que los últimos meses han marcado riesgos a la baja para el crecimiento económico, por todo esto que les comento. Pero es importante mencionar que algunos riesgos al alza que vemos es, por ejemplo, la presentación que hizo el Gobierno de México del Plan México, el cual marca la intención de tener una mayor participación de inversión privada. Entonces, creemos que si este Plan México empieza a avivarse en el transcurso de este año, la inversión privada local pudiera generar una sorpresa positiva, ¿no? Sin embargo, todavía está por verse la implementación del plan, ¿no? Ahora, pasándonos al tema de inflación, nosotros estamos esperando que la inflación concluya este año más pegada hacia el 4%, incluso ligeramente por arriba del rango target que tiene Banxico, que como ustedes saben es entre 2 y 4%, con un punto, con el target principal en 3%. Nosotros creemos que se va a acelerar del último dato que vimos, que es 3.7%, sobre todo porque, como pueden ver en la gráfica, la inflación de mercancías, que está incluida dentro de la inflación subyacente, eh, ha mostrado niveles muy por debajo de su promedio histórico. Entonces es probable que regrese a sus niveles históricos y esto presione la inflación general al alza ligeramente, ¿no? Ahora, es posible que también tengamos cierta volatilidad en la inflación no subyacente, que como saben son los precios de los energéticos y los precios agrícolas. Em, y por otro lado, pues obviamente un riesgo importante al alza es que efectivamente se implementen tarifas que duren un tiempo más prolongado a lo que nosotros esperamos y por ende empieza a generar ciertas presiones inflacionarias tanto en Estados Unidos como en México, ¿no? Entonces, si bien hemos visto una desaceleración bastante importante en la inflación desde inicios de año, sí seguimos viendo algunos riesgos a la alza. No obstante, no esperamos ver niveles como los que vimos anteriormente, sobre todo en los años de la pandemia, ¿no? Esto es importante comentarlo. Ahora, en línea con esto, pues esperamos que el Banco de México continúe flexibilizando su política monetaria, esto es que continúe haciendo recortes a su tasa de interés. Ya vimos que Banco de México em, realizó, por ejemplo, baja de 50 puntos base en la última junta de política monetaria que tuvieron con el nuevo subgobernador, que también votó por una baja de 50 puntos base. Nada más tuvimos a Heath votando por una baja de 25. Y eso, pues, lo que nos hace pensar, por el tono que hemos escuchado a los diferentes miembros de la Junta, lo que creemos es que en la Junta de marzo que tienen, que es marzo 27, si no me equivoco, vamos a ver otra baja de 50 puntos base, ¿no? Creemos que actualmente los subgobernadores
no se sienten cómodos con el nivel de tasa que tenemos actualmente, que está en un nivel restrictivo. Entonces, lo que vemos es que 4 de los subgobernadores están dispuestos a seguir bajando la tasa a 50 puntos base, sobre todo por la desaceleración que ha mostrado la inflación recientemente, ¿no? Sin embargo, como les comento, pues los subgobernadores van a estar muy atentos a los datos de inflación. Si es que efectivamente empieza a haber un repunte, posiblemente se vean más cautos en sus próximas juntas, ¿no? Nosotros traemos un estimado de tasa en un rango mínimo entre 8.25 con un escenario base en 8.75, ¿no? Entonces, creo que van a estar muy atentos a ver cuál es la perspectiva de los aranceles hacia adelante para ver si pueden seguir bajando la tasa en la misma magnitud o si tienen que detener las bajas, ¿no? Por lo pronto, para la Junta de marzo esperamos una baja de 50 puntos base. Es bien importante comentarlo. Y finalmente, en cuanto al peso mexicano, que normalmente recibimos muchas preguntas con respecto a esta variable, digo, lo que hemos visto es que el peso mexicano lo vimos en niveles alrededor de 16, 17, si recuerdan, en 2023, 2024, y a raíz de las elecciones, no nada más de México, sino sobre todo Estados Unidos, vimos un repunte importante. Entonces creemos que en ese momento el tipo de cambio empezó a incorporar el riesgo de nuevos aranceles, porque hay que recordar que incluso en campaña Donald Trump había mencionado que podía implementar aranceles en contra de México. Entonces, desde que ganó las elecciones, vimos cómo el tipo de cambio incorporó parte de este escenario y creemos que en parte por ello, o que esa es una de las razones por las cuales no ha reaccionado de forma radical en las últimas semanas, o incluso en esta semana donde vimos ya la implementación del arancel, ¿no? Obviamente sí observamos cierta depreciación, pero no en una magnitud exacerbada, como por ejemplo si lo vimos cuando Donald Trump llegó al poder en 2016 y anunció la salida de Estados Unidos del Telecán en ese momento, ¿no? Como pueden ver en la gráfica, tenemos desde 2016, entonces ahí se ve como si tuvimos una depreciación más importante que la que hemos visto en las últimas semanas, ¿no? O de mayor magnitud. Entonces, creemos que si bien es cierto que vamos a seguir teniendo volatilidad en el tipo de cambio, creemos que los niveles actuales ya incorporaron cierto escenario de los aranceles y además, al mismo tiempo, creemos que dado que la tasa de política monetaria sigue estando relativamente alta con respecto a las tasas de otros países, que es la gráfica que tenemos abajo, eso puede seguir funcionando como un carry trade que le dé cierto soporte al peso mexicano, ¿no? Eh, Nosotros creemos, o el rango que tenemos estimado es con un máximo de tipo de cambio en 20.50 para fin de año. Creemos que la segunda mitad del año puede ser ligeramente más tranquila para el peso mexicano, pero aún así el riesgo de una apreciación mayor, por supuesto que continúa, sobre todo si se implementan aranceles y si duran por un tiempo prolongado, ¿no? Y bueno, pues creo que en términos generales lo que me gustaría comentarles es que vemos un entorno de incertidumbre importante, sobre todo por la relación comercial con Estados Unidos. De nuevo, les reitero que en nuestro escenario base no está la implementación de aranceles por un tiempo prolongado. Sin embargo, todo este speech o toda esta retórica del gobierno de Estados Unidos está ocasionando incertidumbre que puede mermar o puede generar un boquete en las inversiones que se anuncien o se efectúen en el país, sobre todo durante la primera mitad del año, ¿no? No obstante, creemos que al final de toda esta volatilidad comercial, México puede seguir quedando bien parado con respecto a otros países. O sea, desde nuestro punto de vista, la guerra comercial que Estados Unidos está dispuesto a implementar en contra de países como China, por ejemplo, es mucho mayor a la disposición que tiene para implementar una guerra comercial contra México. Entonces, en la medida en la que México quede bien parado comparativamente, el speech de que México se puede seguir beneficiando de la relocalización de las cadenas de suministro, creemos que puede seguir siendo válido, ¿no? Otra vez, no obstante, sobre todo la primera mitad de este año, podremos seguir viendo cierta volatilidad en este sentido, ¿no?
Y bueno, pues esto es lo que yo quería comentarles el día de hoy. Me gustaría dejar espacio para las preguntas que ustedes tengan. Les recuerdo que pueden ver en su pantalla de Zoom, debajo, ahí abajo un icono de preguntas para que las vayan poniendo por ahí, ¿no? Em, Aquí ya tenemos algunas. Bueno, primero me gustaría hacer una aclaración. Ya hace un ratito se anunció que también la pausa de los aranceles, de la imposición de los aranceles también se va a hacer para Canadá. Entonces, bueno, esto es parte de justo esta montaña rusa en la que estamos hoy en día, ¿no? Donde en cada minuto van cambiando los anuncios, los acuerdos, las negociaciones, etcétera, ¿no? Nos preguntan por acá que si se prevé, qué se prevé o se pronostica para el tipo de cambio el 2 de abril. A ver, el 2 de abril creo que es una fecha relevante, o me parece que es la fecha en la que ahora se da para el fin de esta nueva pausa, porque el 2 de abril se tiene pensado aplicar estos aranceles recíprocos. Los aranceles recíprocos que quiere implementar Estados Unidos básicamente son que quiere poner o quiere alinearse a los aranceles que otros países le están poniendo a sus productos. Por ejemplo, cuando Estados Unidos hace exportaciones de automóviles a Europa, Europa le cobra un arancel de 10%, pero cuando Europa hace una exportación hacia Estados Unidos del mismo vehículo o de un vehículo, Estados Unidos cobra 2.5%, ¿no? Entonces, lo que quiere hacer Estados Unidos es igualar los aranceles que hoy en día tienen otros países contra Estados Unidos. Entonces, este es el anuncio que la administración de Estados Unidos busca hacer el 2 de abril y por eso la pausa de los aranceles a México terminan también el 2 de abril. Ahora, es importante mencionar que México, por el tratado, no tiene aranceles contra Estados Unidos. Entonces, en la medida en la que se cumpla este argumento de que quiere alinearse con los aranceles que otros países le están poniendo, pues no tendría por qué implementar aranceles en contra de México, ¿no? Dicho esto, pensaríamos que si no se implementan aranceles en contra de México, no estaríamos cambiando nuestro rango para el tipo de cambio específicamente para esta fecha, ¿no? Em, ¿Qué impacto tendrá esto en el tipo de cambio y qué es lo más, suponiendo que los aranceles se implementen, cuánto afectaría? Suponiendo que los aranceles se implementen, ¿cuánto afectaría en el crecimiento del PIB? Nosotros hemos hecho un análisis em, tomando en cuenta el impacto que pueden tener los aranceles directamente a las exportaciones y asumiendo que el tipo de cambio se depreciara hasta 21.50 y también tomando en cuenta que los aranceles duraran 2 meses en vigor. Entonces, con aranceles por 2 meses y con un tipo de cambio en 21.50, es importante comentar el tipo de cambio porque, como ustedes saben, una depreciación del tipo de cambio puede absorber cierta parte del efecto del arancel en las exportaciones. Nosotros creemos que el impacto en el PIB sería de 50 puntos base. Entonces, en lugar de que creciera 1%, México en 2025 crecería 0.5%. Si los aranceles otra vez estuvieran 2 meses en vigor y con cierta depreciación del tipo de cambio, ¿no? Em, Hemos visto algunos otros estimados en este sentido en el mercado, incluso S&P publicó la calificadora ayer un documento en el cual mencionaba que México podría contraerse, me parece que decía 0.5%, si los aranceles duraran del 25%, duraran todo el año, ¿no? Entonces, va más o menos en línea con nuestro estimado. Esa sería la respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo afectan los aranceles en el Tratado de Libre Comercio? ¿Qué tan recurrente creen que sea esta dinámica de imponer aranceles, luego relajar y suspender temporalmente y después repetir la misma dosis, al menos hacia México? Digo, es bien importante que estos aranceles en definitiva están violando el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos, ¿no? Em, da- Tal lo está violando que es por eso que tanto México como Canadá tendrían la opción de poner aranceles recíprocos, ¿no? O incluso llevar a un panel a Estados Unidos. Ahora, em,
Sí, justo como les mencionaba, creemos que esta retórica de pausas y demás pudiera continuar, sobre todo durante la primera parte del año. No obstante, nos parece que la acción que ha tomado el gobierno de México ha sido bastante reactiva, movilizándose en lo que está pidiendo o alineando las prioridades a lo que pide el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en este sentido, pensaríamos que estas pausas y demás pudieran concluir durante la primera mitad del año para que después dejemos esta incertidumbre de lado y posiblemente los gobiernos ahora se enfoquen más hacia las prioridades que vayan a tener para la revisión 2026, ¿no? Eh, Posiblemente en este sentido salgan temas como las reglas de origen, tal vez el sector energético. Entonces, desde nuestro punto de vista, ese tema de pausas, regreso a aranceles, pausa y demás, pudiera continuar en los próximos meses. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del año, ya deberíamos de ver a los gobiernos mucho más enfocados en los temas que van a plantear para la revisión del tratado, ¿no? Mm, Preguntan justo que si hay alguna categoría de ajustes o ajustes puntuales que esperamos al menos se discutan durante la siguiente revisión del Tratado de Libre Comercio. En definitiva, uno de ellos van a ser las reglas de origen. Digo, como saben, hubo un panel que puso México y Canadá en contra de Estados Unidos porque no estaba cumpliendo las reglas de origen en específico en el sector automotriz. O bueno, no estaba cumpliendo con la interpretación de las reglas de origen que se incluyó en el tratado. El panel determinó en contra de Estados Unidos, pero aún así no se ha implementado la resolución del panel, ¿no? Entonces es posible que Estados Unidos llegue a la revisión 2026 del tratado buscando ser mucho más estricto en estas reglas de origen automotriz. Esto es, que un mayor porcentaje de los productos manufacturados se hagan en la región y tengan un menor porcentaje de otros países fuera de la región, como por ejemplo China, porque si alguno de estos productos manufacturados tiene un mayor contenido de países asiáticos, entonces es cuando estos productos podrían tener un arancel mayor, ¿no? Entonces creo que las reglas de origen en definitiva es uno de los ejemplos más claros que pueden estar sobre la mesa en 2026, ¿no? Em, Desde su perspectiva, incluso sin aranceles, consideran que las decisiones de Estados Unidos lleven a México hacia una recesión económica. Em, Creo que todo dependerá de cuánto dure la incertidumbre comercial, ¿no? Si efectivamente nos enfrentamos a un entorno en el cual, eh, como me mencionaban en la pregunta anterior, ¿no? Hay arancel y luego pausa, arancel y luego pausa, arancel y luego pausa, y así nos vamos los 4 años de Trump, pues en definitiva esa incertidumbre va a tener un impacto negativo en las inversiones. Sin embargo, otra vez, ese no es nuestro escenario base y pensaríamos que sobre todo deberíamos de estar en un escenario a partir de la segunda mitad de este año en el que ya veamos un escenario final en este conflicto comercial, ¿no? Y veamos cómo quedaron las piezas al final del juego, ¿no? Por llamarle de alguna forma. Cómo quedó China parado, en qué porcentaje de aranceles, cómo quedó México, cómo quedó Canadá, cómo quedó Europa, qué sectores se vieron beneficiados, qué sectores se vieron afectados. Y entonces, en ese momento, otra vez reiterando, creemos que México comparativamente va a quedar en una mejor posición con respecto a otros países. Probablemente no en una mejor posición versus como estábamos antes de Trump, pero sí con respecto a otros países. Y entonces eso haría que las inversiones, porque digo, la producción sigue, ¿no? Y es un hecho que México sigue teniendo las ventajas como menores costos, un bono demográfico favorable, la cercanía con Estados Unidos, especialización en algunos productos de manufactura. Entonces, creemos que estas ventajas van a volver a tomar protagonismo una vez que se estabilice esta incertidumbre comercial, ¿no? Entonces, dado eso, mi respuesta sería, dado nuestro escenario base, no creemos que eh, este juego de aranceles por el momento lleve a una recesión económica en México, pero si la incertidumbre se prolonga, claramente pudiera afectar las inversiones de forma importante, ¿no? Mm,
Preguntan que si Trump incumple con el tratado al imponer aranceles, si esto viola el tratado, es como un seguro. ¿Hay alguna penalización económica por incumplimiento? Digo, creo que la penalización económica más directa es, otra vez, que tanto Canadá como México pueden poner también aranceles en contra de productos relevantes para Estados Unidos, ¿no? Lo veíamos, por ejemplo, cuando en la primera administración de Trump puso, puso aranceles en contra del acero y el aluminio. Hay que recordar que México respondió con una serie de aranceles que el gobierno le llamaba, si no mal recuerdo, aranceles carrusel, o sea, eran como una serie de aranceles a una serie de productos que no necesariamente afectaban el tráfico comercial, digamos, pero sí eran políticamente importantes para Trump por los estados que afectaba, ¿no? Entonces, si bien no es que haya una penalización económica, sí se pudieran poner aranceles que afecten políticamente o económicamente a Estados Unidos, ¿no? Ahora, si todo esto se llevara a un panel, efectivamente el panel, cuando hace la resolución, da un monto por el cual tanto Estados Unidos, perdón, tanto México como Canadá pueden responder, ¿no? Entonces, bueno, sería a través de aranceles también, ¿no? Em, Creo que las demás se repiten. No sé si tengamos alguna otra pregunta, Isa, que quieras incluso mencionar. Está aquí Isabel de mi equipo también apoyándome a filtrar las preguntas. Esta incertidumbre sobre la aplicación de aranceles debería acelerar la baja de tasas en México. Em, no de inicio, o sea, al contrario, lo que diría es que esta incertidumbre sobre la aplicación de aranceles pudiera ocasionar que Banxico sea un poco más cauteloso, ¿no? Sobre todo porque hay que recordar que un tipo de cambio más depreciado puede generar impacto en la inflación, al mismo tiempo un mayor costo en general, o mayores aranceles pueden generar inflación en Estados Unidos, que al mismo tiempo se contagien aranceles, perdón, en inflación a México. Si México pusiera aranceles contra Estados Unidos, también eso pudiera generar una mayor inflación directa en México. Entonces, los efectos que tienen los aranceles, desde mi punto de vista, tienden a ser más inflacionarios a deflacionarios, y entonces eso ocasionaría que pues Banco de México pudiera ser más cauteloso en su ciclo de bajas. Ojo, por el momento no vemos que deje de realizar las bajas desde su junta de marzo, ¿no? Pero sí creemos que pudiera empezar a ser más cauteloso, ¿no? Sobre todo por el impacto de la inflación. Hay que recordar que el mandato de Banxico es la estabilidad en los precios y no el crecimiento económico o el empleo, como es el caso de la Fed, quien también tiene como objetivo el empleo. En México no, en México es la estabilidad de precios, y entonces en ese sentido, pues Banxico estaría muy atento a los efectos que esos aranceles pudieran tener en la inflación para reaccionar de acuerdo a ello, ¿no? Mm, mm, mm. Creo que ya estamos. Sí, Miri, creo que las demás se repiten. Digo, veo varias por ahí sobre el tema de los índices en Estados Unidos, que creo que ese es un tema de mucha volatilidad. La semana pasada vimos caídas bastante en el mercado. Parece que esta semana vuelve a cerrar negativo en los tres índices. Y bueno, esto creo que va a ser un tema de al final cómo vaya reaccionando el mercado a cómo vayan quedando al final el tema de los aranceles. Ahorita vemos mucho ruido en la parte de semiconductores, de importaciones que vienen de China, la respuesta positiva en los mercados asiáticos por la parte de que suspendieron y le hicieron una exención al sector automotriz. Ahorita pues vemos mucha volatilidad, lo que va a seguir habiendo es volatilidad hasta que tengamos una poca más certeza sobre hacia dónde van a quedar estos aranceles, tanto en la parte del Tratado de Libre Comercio entre nosotros, Canadá y México, así como el tema de lo que vengan siendo sectores prioritarios para las importaciones chinas. Esa sería mi respuesta. Fuera de Y eso, bien importante también comentar en esto, en línea con esto que dice Sisa, es relevante que además de los aranceles, Donald Trump trae una serie de medidas bien importantes que pueden beneficiar o afectar a diferentes sectores, ¿no?
Por ejemplo, el eliminar el apoyo para el apoyo militar para Ucrania hace que los países de Europa estén reuniéndose para incrementar su gasto de defensa, ¿no? Entonces, acciones que tienen que ver con defensa han subido recientemente, ¿no? Este es un ejemplo de cómo las otras políticas, además de los aranceles que tiene Trump, han impactado de forma positiva o negativa a algunos otros sectores, ¿no? Sobre todo los de defensa, los sectores de tecnologías, automotriz, semiconductores, etcétera, ¿no? Entonces, esta combinación que menciona Isa es relevante porque de pronto podemos ver unas acciones de un sector subiendo, pero otras cayendo muy fuerte. Hay que ir analizando cada una de las medidas o las propuestas o de las cosas que está implementando Trump para evaluar el impacto que puede tener a cada uno de los sectores, ¿no? Em, Bien relevante que nosotros hemos estado haciendo en las últimas semanas recomendaciones de acciones por día. Lo pueden escuchar hacemos un comercial en el podcast de The Morning y en el podcast de The Recap. Y en estas ideas de trades que recomendamos, tomamos en cuenta esta influencia que están teniendo las políticas de Trump, ¿no? Bueno, pues si no hay otro tema sobre las preguntas, creo que aquí terminamos para tampoco tomarles mucho tiempo de su, de su tarde. Una vez más, agradecerles por tomarse el tiempo de escucharnos. Em, Esta grabación, perdón, este webinar posiblemente se quede grabado en nuestras páginas de GBM. Muchas gracias por escucharnos y por conectarse. Que tengan una excelente tarde.